Resolución determinativa número 003/2025. Primer Consejo Ordinario de Corregidores del Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta. Vistos. El pueblo indígena Tacana, reconocido constitucionalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia, legal y legítimamente organizado, teniendo como máxima organización representativa al Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta. El pueblo Tacana, reunido en el primer Consejo Ordinario de Corregidores 2025 en la comunidad indígena Tacana Villa Alcira en fechas 21 y 22 de febrero de 2025, bajo convocatoria Cipta 001/2025, considerando que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 1 señala: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que el artículo 30 de la Ley número 3545 sustituye la redacción del artículo 53 de la Ley 1715 de la siguiente manera: no serán revertidas las tierras comunitarias de origen ni las comunales tituladas colectivamente. En el caso del pueblo indígena Tacana, se establece como beneficiario o titular y único representante al Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta, que conforme al artículo 1 del Estatuto Orgánico del Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana, cuya sigla es Cipta, es la organización que se constituye en la base de sus comunidades indígenas, territorios y población que se constituye en la base de sus comunidades indígenas, territorios y población, y establece el estatuto orgánico en la base normativa que regula las formas de administración, organización, justicia y gestión territorial de la nación Tacana. El Consejo Indígena del Pueblo Tacana constituye sus derechos conforme a los artículos 1, 2, 3 y 21, numerales 1, 2 y 4 de la Constitución Política del Estado, que conforme al artículo 3 de la referida norma orgánica, el Cipta tiene domicilio legal en la población de Tumpasa del municipio de San Buenaventura, provincia Bela Iturralde, del departamento de La Paz, teniendo además una subcentral ubicada en la población de Ixiamas, municipio de Ixiamas, provincia Bela Iturralde, del departamento de La Paz. El territorio indígena Tacana tiene carácter imprescriptible, indivisible, irreversible, inembargable, inalienable y no está sujeto al pago de impuesto a la propiedad agraria de acuerdo al artículo 394, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, la Ley número 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria de la OIT, artículos 14 y 15. Que las resoluciones de las autoridades comunales que conforman el Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta y de la jurisdicción indígena originaria son de estricto cumplimiento, obligatorio e inmediato. Así lo establece el artículo 32 del estatuto referido. Que la resolución 004/2023 del segundo Consejo de Corregidores del Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta, de fecha 23 de junio de 2023, determina en su artículo primero: rechaza de manera contundente todo acto de divisionismo, creación de organizaciones paralelas, intromisión en la estructura orgánica a través de la destitución o desconocimiento de corregidores como autoridades legítimas de nuestras comunidades, asociaciones fantasmas o paralelas, intentos de grupos de atentar contra la unidad territorial y orgánica de nuestra organización, determinando que se aplicarán sanciones de acuerdo a nuestro estatuto y reglamento a todo acto que sea cometido en el territorio Tacana. Que se realizó un análisis exhaustivo sobre el mal accionar de los señores Sergio Saúl Quenevo Cartagena, expresidente del directorio Cipta, Félix Laime Yanaguaya, alcalde de Ixiamas, Carmen Marcela Navar Román, ex personal del Cipta, ex personal del GAM Ixiamas, Óscar Martínez Orihuela,
abogado que realizó servicios legales al CIPTA y CEPILAB, Freddy Felipe Mamani, responsable de la ABT Ixiamas, y otros servidores públicos bajo su dependencia, promoviendo división en las comunidades de la subcentral Ixiamas del pueblo Tacana y la realización de trámites administrativos ante entidades estatales, las mismas que van en desmedro del territorio Tacana, acciones que son de conocimiento público, que van en contraposición de los principios y valores del pueblo Tacana. Que el Consejo Ordinario de Corregidores es la máxima instancia disciplinaria de control y fiscalización del Consejo Indígena del pueblo Tacana, reuniéndose de manera anual 2 veces para conocer las actividades y proyectos desarrollados por el territorio del CIPTA en las comunidades de nuestro territorio. Así lo establece el artículo 20 de la referida norma estatutaria. Por tanto, el primer Consejo Ordinario de Corregidores del Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA 2025, con la presencia de 14 corregidores y delegados de las comunidades afiliadas al CIPTA, el Directorio del Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA, Directorio del Consejo Indígena de Mujeres Tacana CIMTA, Tribunal de Administración de Justicia Indígena Originario del Pueblo Tacana, Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz CEPILAB, Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB, con la facultad que le confieren las normas, procedimientos propios, usos, costumbres y en ejercicio de la libre determinación y autogobierno que rigen las naciones y pueblos indígenas amparados por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tratados y convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, normativas nacionales, administración de la justicia indígena originario campesino, administración de la justicia indígena originaria campesina y al amparo de sus atribuciones que le faculta su estatuto orgánico y reglamento. Resuelve: primero, el primer Consejo Ordinario de Corregidores del Consejo Indígena del Pueblo Tacana CIPTA 2025 proclama y fortalece sus lazos de unidad y hermandad, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos colectivos, constitucionales y organizativos, manifestando que el territorio del pueblo Tacana es imprescriptible, indivisible, irreversible, inembargable e inalienable. Artículo 2. Denunciamos que a la fecha, en contra del pueblo Tacana existen un ataque racista y discriminador de actos que pretenden desconocer la existencia plena de la organización y su estructura orgánica con base en sus comunidades, así como actos de divisionismo y traición atentados en contra de la vida y dignidad de hermanos y hermanas tacanas por acoso y hostigamientos, por lo que declaramos personas no gratas en el territorio del pueblo Tacana a estas personas. 1. Sergio Saúl Quenevo Cartagena, expresidente del directorio del CIPTA. 2. Félix Laime Yanaguaya, alcalde de Ixiamas. 3. Carmen Marcela Nava Román, ex personal del CIPTA. 4. Óscar Martínez Orihuela, abogado que realizó servicios legales al CIPTA y CEPILAB. 5. Freddy Felipe Mamani, responsable de la ABT Ixiamas y otros, los servidores públicos bajo su dependencia. Tercero, encomendamos al Tribunal de Administración de Justicia Indígena Originario del Pueblo Tacana emita una sentencia jurisdiccional conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley número 073 de deslinde jurisdiccional, otras normas complementarias y concordantes, las normas estatutarias internas con apoyo y respaldo del Tribunal de Justicia de la CIDOB, en resguardo, protección territorial y de los derechos del pueblo Tacana. Asimismo, estableciendo sanciones contra todas aquellas personas que estén promoviendo divisionismo y demás acciones atentatorias contra los derechos constitucionales de mujeres y hombres tacanas, así como contra el territorio del pueblo Tacana. La misma deberá ser entregada y difundida oficialmente a las autoridades nacionales, departamentales, municipales, Policía Boliviana, órgano judicial, Ministerio Público, con el objetivo de sentar jurisprudencia y procedente legal a nivel nacional, además de ejecutar su cumplimiento en el marco de la coordinación y cooperación interjurisdiccional. Cuarta,
Ponemos en conocimiento y exhortamos a las autoridades nacionales, departamentales e instituciones no dejarse sorprender con esas personas ni otorgar el reconocimiento respectivo, puesto que las mismas no son autoridades del pueblo tacana, mucho menos tienen representación legal ni legítima alguna, y en caso de que se evidencie tal reconocimiento en cualquier aspecto, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana Cipta se reserva el derecho de iniciar las acciones legales en derecho y de hecho que correspondan contra aquellas autoridades o instituciones que consientan o promuevan tales actos en cualesquiera de sus formas. Es dado en la comunidad indígena tacana Villa Alcira a los 22 días del mes de febrero de 2025 años. Lleva el sello y firma del directorio en pleno de Cipta y Cimta y de los 14 corregidores que participaron del primer Consejo de Corregidores 2025.